Aquí estamos en la Biblioteca Central de la Universidad de la Frontera en el programa sobre libros. Hoy vamos a hablar sobre un asunto impresionante, un descubrimiento increíble, que hizo un filósofo francés que nos encanta, Michel Foucault, Paul Michel Foucault. Así lo llamaba su madre, Paul. Nació en Poitiers en 1913, murió en París en 1984, a los 57 años, un tipo inteligentísimo. Un día estaba en la Biblioteca Nacional de Francia. Era un pensador público. Los que piensan siempre piensan como escondidos en sus maquinaciones y después uno se entera cuando perdemos. ¿Se han fijado? No. Foucault pensaba todos los días de las 9 de la mañana a la 1 en la biblioteca pública de París, la más grande, y ahí se sentaba debajo de una claraboya. Y un día andaba buscando un libro que empezara con P. No, como en latín se escribe filosofía con PH, de hasta los filos, yo tengo dislexia, así que nunca me sé bien esos nombres, pero un libro de Spinoza, que es otro filósofo extraordinario. Y se encontró con un librito chiquitito de Jeremy Bentham, el panóptico. ¿Qué propone allí Jeremías Bentham, el panóptico? Un libro de 1796. Un curioso mecanismo, un invento, una propuesta arquitectónica, un invento para solucionar el problema de las cárceles, que hasta el momento las cárceles eran entre cárcel y hospital, o cada rey tenía su propia catacumba, una cuestión preciosa, los vendían 20 años en las catacumbas, bueno. Y dijo que lo mejor sería tener un sistema carcelario en que un individuo, un guardia, situado al centro, pudiese ver todas las celdas alrededor. En el centro, una construcción con ventanas que no lo podían mirar, pero sí miraba todo el círculo. Todo lo que hacían los reclusos. Entonces, cada celda tenía una ventana y así pasaba la luz. Bastante boyerista este nano. Bueno, yo digo así, para molestar, una vez se enojó un alumno, un doctorado, dijo, profesor, usted como dice, pero si, ¿cómo no va a enojarse? Imagínate el invento, ver todo el día lo que hace un recluso, todas sus acciones. Tuvo un éxito extraordinario. Se construyeron prisiones panópticas. Hasta hoy las prisiones son panópticas. Pero no solamente las prisiones, porque también sirvió para un modelo militar y, aquí está lo malo, para las escuelas. Las escuelas son panópticos. ¿Se acuerdan cuando de la escuela los inspectores estaban al fondo con una ventanita tapada con un visillo? Panóptico. Eso sale en el panóptico, sale en el libro de Bentham. ¿Se acuerdan que la ventanita que tenía en la sala? Eso dice Bentham, que tienen que tener una ventanita para que mirar y el inspector anote. ¿Se acuerdan que en el colegio lo anotaban? A mí no me anotaron nunca. No me anotaban como loco. Que eso, bueno, uno puede hacer un chiste de esto, pero es una cuestión seria. Una invención arquitectónica, pero que se trasladó a la sociedad. Entonces, una institución cuyo objetivo era muy simple. Y por eso este libro extraordinario de Foucault se llama Vigilar y Castigar. Después que descubrió el panóptico, escribió este texto que se llama Vigilar y Castigar, donde expone el funcionamiento de las sociedades que nacen de ese invento. Las disciplinas pasaron como virus, las paredes de la cárcel, las paredes de la escuela, y se fueron a toda la sociedad. ¿Qué son las disciplinas? Las disciplinas son los mecanismos por los cuales actúa el vigilante, el gran vigilante, sobre los cuerpos. Veamos qué dice Foucault. La escala de control propuesta por el panóptico no va sobre la conducta, sino sobre los movimientos. La coacción sobre los movimientos. Son métodos, las disciplinas, que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus movimientos. Esas son las disciplinas, son puras técnicas corporales.
El soldado tendrá las manos a 3 centímetros de las piernas. El alumno se sentará con la cabeza hacia arriba, con las manos sobre el pupitre. Siéntese bien. ¿Qué significa siéntese bien? Siéntese bien significa sentarse de acuerdo a una cierta normativa. Esas normativas son las disciplinas, son tremendas. ¿Por qué son tan tremendas? Porque ¿qué hacen las disciplinas? Fabrican cuerpos dóciles y productivos. Aumentan las fuerzas del cuerpo. En términos económicos de utilidad, disminuye la capacidad de resistencia y de obediencia. Nos convierten en sujetos obedientes. Piensen ustedes, por ejemplo, en el taller medieval. En los talleres medievales está el maestro, estas cofradías, en que está el que sabía y enseñaba a los obreros, que eran los discípulos, y aparecieron las sociedades masónica, eso es otro asunto, pero el maestro que enseñaba un oficio. Eso desaparece y están los alumnos sentados en que un maestro es capaz de enseñar a muchos alumnos, y la fuerza en el taller medieval, vean cuadros. Si ustedes ven un cuadro, un taller medieval, hay unas personas sentadas, otros tomando de un vaso, otros trabajando. Piensen en el taller moderno, piensen en la fábrica moderna, una línea de producción donde los cuerpos realizan actividades prácticamente mecánicas. Por eso traspasaron, como les decía, los muros de la prisión y pasaron a transformando nuestra sociedad en una sociedad disciplinaria. Tesis súper arriesgada. Un pensador latinoamericano que también es un novelista extraordinario, que hemos hablado de él acá, Vargas Llosa, en una novela chiquitita, estupenda, que se llama Las travesuras de la niña mala, una de las últimas novelas de Varguita. El protagonista se llama Ricardo Somorcurcio, es un traductor que vive en París. Y él reflexiona, es el alter ego, otro yo de Vargas Llosa, y dice que había leído a todos los filósofos franceses, pero no lo convenció su teoría según la cual la historia del occidente, de nuestra cultura, estuviese determinada por la disciplina de la cárcel, del hospital y la escuela, que hay un poder disciplinario que se expande a toda la sociedad. Sí, por supuesto, siempre hay crítica, pero nosotros, personalmente digo nosotros, con las personas que trabajamos, los investigadores que trabajamos, hemos descubierto muchas cosas que nos permiten afirmar que ciertamente la influencia de Foucault, y también muchos investigadores del mismo, si no somos los únicos que usamos este pelado, porque era peladísimo Foucault, mucho. Nosotros específicamente lo mostramos en la literatura, cómo actúa la sociedad disciplinaria, creada en base a este invento de Jeremías Bentham, que pareciera tan inocente y que Foucault, insistimos, descubrió de casualidad, que nos van transformando en cuerpos dóciles y productivos. ¿Cómo lograr que una persona esté todo el día manejando un vehículo así? Porque su cuerpo está disciplinado. La ortografía es una disciplina, una cuestión ciertamente pasmosa. Algunos de los que trabajamos con esto han llegado a afirmar que estamos en Matrix, porque finalmente nos ponen una especie de insert en el alma, como dice Foucault, un alma sobre el alma, que es el alma disciplinaria, que nos obliga a actuar de una cierta y determinada manera. Un invento increíble, está en un pequeño libro, y que se expande. ¿Dónde se expande? Por todas partes. Hablemos de nosotros, siempre hay que pensar desde acá, desde Latinoamérica. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Bentham mantuvo correspondencia con Simón Bolívar, con O'Higgins. Y no solamente eso, el fundador intelectual de parte de Latinoamérica, uno de los que sentó las bases estructurales. Las bases estructurales significa las matrices que fundan, las columnas que fundan nuestra sociedad. Nosotros estamos afirmando sobre ciertas ideas, por eso son tan importantes las ideas. Y por eso también todo es ideología. A mí me da risa cuando dice esa cuestión ideológica, todo es ideología.
Andrés Bello, el padre intelectual de Latinoamérica, el fundador de la Universidad de Chile, el autor del Código Civil en Chile, el gran humanista latinoamericano, fue secretario de Jeremías Bentham, secretario personal. Así llegó el panóptico a Latinoamérica. Se fundaron panópticos, el panóptico de Bogotá, en 1840, el panóptico de Quito, el panóptico de Buenos Aires, el panóptico de Valparaíso. Se llamaban panópticos. No, yo lo encuentro extraordinario. Es decir, no estamos hablando de algo así que las ideas quedan ahí. No, las ideas influyen completamente en la sociedad. Se fundaron los panópticos. Miren lo que dice don François Guizot. Dice que para el perfeccionamiento de la sociedad y de la humanidad, la incorporación de lo europeo no es una cuestión de gusto, sino algo mucho mayor. De eso se trata, de ser civilizado, y eso se logrará con la introducción de la escuela panóptica. ¿Por qué es importante? Porque él fundó la escuela normal en Chile, la escuela chilena, la fundó el admirador del panóptico. No estamos haciendo juicio de valor, simplemente estamos diciendo cómo funcionan las sociedades disciplinarias y la influencia que ha tenido este artilugio, este invento de Jeremías Bentham en la sociedad contemporánea. Todos nuestros intelectuales fueron influidos por esta idea, porque la idea del panóptico es disciplinar, hacer el cuerpo dócil y productivo, rescatar de la ociosidad, incorporar a la sociedad, rescatar de la ociosidad e incorporar a la sociedad. Tiene un fundamento estrictamente económico en cierto sentido. Por eso Foucault, después, una cuestión que no vamos a alcanzar a hablar hoy día porque es demasiado amplia, extrapola la idea del panóptico a la biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? Una vez que tenemos la sociedad disciplinada, los sujetos disciplinados, hay que disciplinar la sociedad. ¿Y cómo se hace eso? Se hace controlando con el censo, por ejemplo, instrumento de la biopolítica, la ficha CAS, instrumento de la biopolítica. Toda una biopolítica que permite el control de la sociedad. Estamos mucho más controlados de lo que parece. En Brasil, en 1902, se inauguraron los edificios panópticos para sacar de la barbarie a la gente que vivía hacinada en los extramuros de Río de Janeiro. Y esto, evidentemente, pasa a todas las creaciones sociales, y entre ellas a la literatura. Y la literatura, y por eso nosotros llegamos a esto, digo nosotros, los investigadores con que trabajamos, profesores de otras universidades, alumnos de nuestra universidad, el equipo de investigación que formamos, trasladamos esto a la literatura y ver cómo funciona el panoptismo en la novela, en la narrativa latinoamericana. Tu talento abrirá las puertas para este nuevo viaje, donde el único equipaje que necesitarás es ser tú mismo. Lo que aprenderás en el camino harán único tu trayecto. Avanza paso a paso y deja que esta tierra, que es tuya, sea tu mejor escenario. Este camino será parte de tu vida y en él permanecerá la huella que quieres dejar. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera, admisión 2020. Como les decía, así aplicamos estos desarrollos de Foucault a ver si funcionaban en la novela. Y ciertamente lo hacen, especialmente en el realismo. Nuestros estudios sobre el asunto nos llevaron a mostrar que en el realismo, finalmente, la novela funciona como una máquina panóptica movida por tres engranajes. La figura del narrador panóptico, el recinto, donde ocurre la novela, y la función de los personajes. El narrador en el realismo pareciera situarse en un lugar central y desde ahí observar a sus personajes. Un cuento, por ejemplo, del realismo chileno, El Padre. Un cuento muy lindo, léanlo. El Padre, de Olegario Lasso Baiza. Que es terrible. Llega un caballero con una barba larga, aún, y con las manos manchadas con nicotina, y con un guaso, con un canastito, con una gallina, a un regimiento, y a buscar a su hijo.
El cuento corto, el hijo se avergüenza de su padre, lo saca y le dice, vaya, si usted no venga para acá, porque el hijo ya era oficial y él había estudiado gracias a que los patrones le habían pagado los estudios. El pobre viejito se va solo y cuando se va yendo se da vuelta y le dice a los guardias, cómanse ustedes la gallina. Y camina 3 pasos y dice, pero guárdenle un pedacito a mi hijo. Uno lo puede leer en términos sentimentales y emocionarse, pero si uno la piensa bien, ¿por qué expulsan del cuartel al viejito? Porque era indisciplinado. Él llega al cuartel y el cabo de guardia, el vigilante que está en la puerta grita cabo de guardia. Y el cabo de guardia aparece en un salto, es decir, un cuerpo disciplinado que está al acecho. ¡Pah! Inmediatamente el movimiento. Después los militares se paran, etc. Entonces ese espacio ultra disciplinado, que es el cuartel, no tenía nada que hacer el viejito sitio hoy. Esa es una cuestión más romántica de explicarlo, pero vamos a Martín Rivas, que es una de nuestras novelas fundacionales, extraordinarias, si la pueden leerla también, de Alberto Lesgana. ¿Qué pasa en Martín Rivas? Hay una serie de personajes disciplinados, pero Martín Rivas, que es el héroe, que las gana todas, es una figura terrible. Martín Rivas es un burgués, es de buena familia, pero una familia empobrecida, y es una casa burguesa, que es la casa de los Encinas, y cuento corto, igual que el anterior, termina casado con la hija del señor Encina y administrándole la fortuna. ¿Y por qué? Le hizo de oro. No estamos solos, ciudadanos, estamos acompañados. ¡Abajo! Quiero que se vaya esta gente de mi casa ahora. ¿Qué te crees, Martín? ¿Que esto es un clandestino? ¡Fuera de mi casa! Rivas usa un bigote muy bien cuidado. Su pantalón estaba dividido por una bisectriz de tan bien planchado. Tenía una bisectriz el pantalón. O sea, un tipo tremendamente disciplinado. Y triunfa. Hay otros personajes que son indisciplinados. Que en el salón del picholeo, puse una palabra mapuche, Lesgana, para describir una gente que lo pasaba muy bien, que bailaban como locos, que se mezclaban jóvenes con viejos, donde tenían un arpa y guitarra. ¿Qué había en la casa de los Encinas, donde estaba Rivas? Un piano. ¿Qué hacía Leonor, la joven con que se casa Martín? Ejercicio de piano. Y ahí logramos entender una cuestión súper fina, súper sofisticada. Como dice Mario Rodríguez, uno de los investigadores que trabajamos, que Foucault dice que entre los dedos del que escribe a máquina hay relaciones de poder. Claro, hay relaciones de poder. Las disciplinas llegan a los dedos. Entre los dedos del que aprende piano se aprenden a mover los dedos. Son relaciones de poder. El poder lo hace mover así. Entonces en la casa de los Encinas, Martín le daba vuelta a la hoja y Leonor tocaba. Y en la casa de Las Molinas, que era la casa de las fiestas, una vez llevaron un piano y lo tiraron por la ventana en la mitad de la fiesta. Esa es la diferencia entre las disciplinas y las indisciplinas. Ahora lo interesante de la literatura es que la literatura siempre es resistencia. En el mismo Martín Rivas hay un personaje fantástico, que Rafael San Luis, que tenía el pelo largo, que no iba a clase, indisciplinado. ¿Qué estás haciendo aquí, Rafael? Te dije que no vinieras. Y perderme este festín por ningún motivo, Martín. ¿Acaso estás ciego, Ricardo? ¡Allá está Rafael San Luis! ¡Alto ahí, Rafael San Luis! ¡No te mováis! El mismo Martín Rivas dice: la vigorosa hidalguía de Rafael, su noble y varonil corazón vivirán eternamente en mi memoria. Es una pérdida de tan rica organización moral, porque muere San Luis, porque los personajes indisciplinados son siempre expulsados. Creo que una vez hablamos de eso, de la expulsión en el realismo. Los que se portan mal, como en las telenovelas, les cortan la cabeza, se caen de un edificio, una cuestión terrible. Aquí pasa exactamente lo mismo. Triunfan los disciplinados y los indisciplinados. Los personajes indisciplinados que no se adscriben, que no ingresan al orden, son expulsados. Igual que en nuestra sociedad, pues si uno es desordenado, es expulsado.
Ahora, bueno, la resistencia está en el realismo, pero ya la resistencia empieza con textos de más o menos en la fractura del panóptico, la real fractura del panóptico en la literatura, aparece ya después de las vanguardias, o en las vanguardias un cuento de Juan Aymar, El pájaro verde, que es extraordinario. Léalo, El pájaro verde de Juan Aymar. La mitad transcurre en París, la mitad transcurre en Chile. Es sobre un loro que finalmente es disecado. Se ríen del panóptico porque, por ejemplo, había unos sabios que iban al Amazonas, iban en piraguas de 6 sabios cada una, y eso sumaba 36 sabios. Es un chiste de la historia. Pero es lo interesante, al reírse del positivismo, los sabios y todas esas cosas, pero una cuestión muchísimo más clara. El protagonista del texto, del cuento, cuando vive en París, tiene este loro disecado, que es el pájaro verde, debajo de un retrato de Baudelaire, el gran poeta libertino, de la modernidad, el precursor de las vanguardias, que salía de noche, etc. Cuando llega a Chile, tiene el mismo pájaro debajo de un retrato de Prat. La fractura continúa, por ejemplo, en un gran novelista que es Manuel Rojas, Hijo de Ladrón. En Hijo de Ladrón, ¿se acuerdan que les dije que la primera cárcel de Valparaíso se llamó el Panóptico de Valparaíso? Muestra el fracaso del mismo Panóptico. Recordemos que las cárceles han fracasado. Funcionan en la sociedad, pero adentro de las cárceles son un horror. Ahí en esa novela, el protagonista está preso en la cárcel de Valparaíso y a una de las personas que está en la celda, que nunca ha estado en la cárcel, saca un reloj de oro. Inmediatamente se lo roban y llama al guardia. Y le dice, me robaron el reloj de oro. Y el guardia se ríe y le dice, oye, es más fácil encontrarlo en el fondo de la bahía del Paraíso que encontrarlo adentro de esta celda de 6x6. O sea, fracaso del panóptico. Y así continúa hasta que en la narrativa contemporánea el panoptismo ya está fracturado completamente. Los personajes son todos pertenecientes, son desordenados, como Matías Vicuña La Onda, como los personajes de Bolaño, como los personajes de Rodrigo Rey Rosa, el novelista guatemalteco. Lo terrible, lo loco y lo mágico de esto, la cabeza de Benjam está como plastificada, como disecada en un museo de Londres, la cabeza de Benjam. Su presencia continúa en nuestra sociedad. Presencia que también llega a otra literatura, porque es el Manual de Carreño. Ahí dice Carreño que si uno, por ejemplo, porque es un manual de disciplinas, que si uno está en una casa donde el dueño de casa sufre un síncope, es decir, un ataque, uno simplemente tiene que mirar hacia el suelo, esperar unos segundos, levantarse, hacer una venia y retirarse. Disciplina máxima. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día, de la sociedad disciplinaria y de su influencia en la literatura y la narrativa contemporánea.